Hola, buenos días. Mi nombre es María Angeli Gómez, estudiante de la Universidad Yacambú y hoy les voy a estar hablando sobre las terapias de psicología contextual. Se basa en análisis funcional del comportamiento, considerando el contexto de la vida del individuo. Hay 6 terapias que las conforman. La primera sería la terapia de aceptación y compromiso, ACT, desarrollada por Steven Hayes. ¿Qué es la ACT? La terapia de aceptación y compromiso, por sus siglas en inglés, es una terapia conductual contemporánea que forma parte de las terapias de la tercera generación. Fue desarrollada en los años 80, con base en la teoría del marco relacional del lenguaje y la filosofía del contextualismo funcional. Su objetivo principal no es eliminar el malestar emocional, sino ayudar a las personas a aceptar lo que no pueden controlar y comprometerse con acciones que construyan una vida con sentido. Fundamentos claves del ACT se centra en el aumento de la flexibilidad psicológica, es decir, la capacidad de actuar de forma coherente con propios valores, incluso cuando aparecen pensamientos o emociones difíciles. La terapia se organiza con 6 procesos básicos. La aceptación, que es permitir las experiencias internas, emociones, pensamientos y sensaciones, sin evitarlas ni luchar contra ellas. La defunción cognitiva, que es separarse de los pensamientos, viéndolos como palabras o eventos mentales y no como verdades absolutas. El contacto con el momento presente, el mindfulness, estar aquí y ahora con apertura y atención plena. El yo como contexto, reconocer que somos más que nuestros pensamientos o emociones, somos el espacio donde ocurren. Valores, identificar lo que realmente importa en la vida del paciente. Y la acción comprometida, tomar decisiones y actuar en dirección a esos valores, incluso frente al malestar. Las aplicaciones de la ACT. Estas han demostrado eficacia en una amplia gama de problemas psicológicos, incluyendo ansiedad y depresión, trastornos alimentarios, estrés postraumático y dolor crónico, también adicciones. Frase representativa de Steven Hayes: el sufrimiento humano no es un error, es parte inevitable de la condición humana, pero también puede ser una puerta hacia una vida más rica y significativa. La segunda es la psicoterapia analítica y funcional, FAB. La FAB es un enfoque terapéutico que se basa en la interacción entre el terapeuta y el paciente. La idea principal es que muchos de los problemas de una persona enfrenta en su vida diaria, como dificultades para expresar emociones, relaciones interpersonales, problemáticas o conductas autodestructivas, se pueden ver reflejadas dentro de la relación con el terapeuta. La terapia no solo se trata de hablar sobre los problemas, sino de actuar en el presente y en el espacio terapéutico. El terapeuta interviene en tiempo real, ayudando a la persona a reconocer sus patrones de comportamiento y a cambiarlos y a reforzar las conductas que son más adaptativas y saludables. ¿Cómo funciona? Relación terapéutica como espacio de cambio. El terapeuta observa cómo el paciente interactúa consigo mismo y con el terapeuta en su entorno en las sesiones. Esto se llama análisis funcional. En lugar de solo hablar sobre emociones o pensamientos, se trabaja directamente sobre lo que sucede en la sesión. Si el paciente evita hablar sobre algo, el terapeuta lo nota y lo señala. Si el paciente se muestra más abierto o vulnerable, el terapeuta refuerza ese comportamiento positivo. CRB. Conductas relevantes para el cambio. CRB1. Conductas que representan el problema. Por ejemplo, evitar la conversación sobre un tema importante. CRB2. Conductas mejoradas. Indican el cambio, por ejemplo, cuando un paciente se atreve a hablar de lo que le cuesta. CRB3, la reflexión sobre el proceso. Por ejemplo, el paciente verbaliza lo que está sintiendo en ese momento, lo que ayuda a procesarlo. Un ejemplo práctico de la FAB es imaginar que un paciente tiene dificultades para expresar sus emociones porque teme a ser rechazado. En una sesión, el paciente empieza a hablar de sus miedos, pero se bloquea al hablar de su miedo a ser abandonado. El terapeuta se da cuenta de este patrón, que es evitación, y lo señala de manera constructiva.
Importante ese punto, ya que si se señala de otra manera, pues lo que podría hacer es que el paciente se bloquee mucho más. Luego refuerza cuando el paciente se muestra vulnerable. Luego de que el terapeuta hace esta intervención y le recuerda que está sintiendo miedo, pero de manera no invasiva, el paciente se siente más en confianza de decir su miedo y una vez que lo expresa y lo expone, el terapeuta refuerza de manera positiva su acción y su progreso, lo que induce al paciente a poder hacerlo un poco con más seguridad en su vida diaria. Y esto les ayuda a crear una conexión real, ya que el paciente se sintió y se mostró vulnerable y está compartiendo sus emociones, lo que lo ayuda a romper el patrón de la evitación. ¿Por qué es diferente de otras terapias? Lo que hace único a la FAB es que el cambio no se busca al nivel cognitivo, pensamientos o emocional, sino también a nivel conductual dentro de la relación terapéutica misma. No es solo hablar del problema, sino vivirlo en la sesión y modificar los patrones mientras ocurren. Se pone mucho énfasis en que el cambio ocurra aquí y ahora y se generalice a la vida cotidiana. Ana de 24 años sufre de depresión, siente que es una carga para los demás en su vida diaria, evita expresar las emociones por miedo a ser rechazada o malestar. Está convencida de que si muestra tristeza o llora, los demás se van a alejar. Lo que pasa en sesión es que Ana habla de sus días, pero simplemente con una sonrisa forzada y minimizando su dolor, diciendo, pero no es tan grave o hay gente pasando por cosas peores. El terapeuta nota que aunque su historia es triste, ella nunca llora ni expresa vulnerabilidad. La intervención FAB sería que el terapeuta identifique este patrón como una conducta clínicamente relevante que vendría siendo el CCR1, evitar mostrarse vulnerable. En sesión, cuando Ana hace eso, el terapeuta refleja con suavidad y presencia: Ana, noto que estás contando algo muy difícil, pero al mismo tiempo me estás sonriendo. Pregunto si es difícil para ti permitirte sentir tristeza aquí conmigo. Si Ana se permite llorar o muestra vulnerabilidad en la sesión, eso se considera un CCR2, que es conducta mejorada. El terapeuta refuerza con calidez: gracias por confiar en mí al compartir esto. No estás sola con esto y no me alejas, estoy aquí contigo. Este momento corrige en vivo la creencia de que Ana será rechazada si se muestra vulnerable. El terapeuta no se vuelve parte del problema ni demasiado emocional. Está presente, atento y le demuestra a Ana algo diferente a lo que suele vivir afuera. Y de esto se trata el FAB, psicoterapia analítica funcional. Terapia de conducta dialéctica, DBT, por Marsha Linehan. Fue creada originalmente para el trastorno límite de la personalidad, pero hoy se aplica en casos de depresión y ansiedad, autolesiones, trastornos alimentarios, etc. Combina lo que es la aceptación, mindfulness y validación y el cambio, la regulación emocional, habilidades sociales, tolerancia al malestar. El foco está en equilibrar las emociones intensas y enseñar habilidades concretas para manejar situaciones difíciles sin autodestruirse. Un ejemplo, un paciente con depresión y conductas de autoabandono, Paula, de 22 años, se siente vacía y se queda días sin comer o bañarse. Se aísla y dice, todo me da igual. La intervención de BT sería que el terapeuta valide su dolor diciendo algo como, entiendo que te sientas agotada y tiene sentido que quieras rendirte a veces. Luego introduce una estrategia de activación conductual diciendo algo como, vamos a probar algo. ¿Estarías dispuesta a ducharte hoy, aunque sea sin muchas ganas, como un acto de autocuidado intencional? Con esto le enseñas una habilidad, una acción opuesta a la emoción.
Si la emoción me dice quédate en la cama, entonces eso es lo que no se hará. Se hace lo contrario y se levanta aunque sea 5 minutos. Poco a poco esto va a ir induciendo más actividades con el tiempo y va a ir incrementando el estado de ánimo del paciente. Terapia de pareja integral, abreviado TIP, por Andrew Christensen y Neil Jacobson. Es una evolución de la terapia tradicional. Combina la aceptación emocional con el cambio conductual, mejora la comunicación y el manejo de conflictos. La diferencia con la terapia de pareja tradicional es que la terapia tradicional se basa únicamente en cambiar comportamientos problemáticos. La TIP reconoce que muchas diferencias en la pareja no pueden eliminarse y por lo tanto promueve el desarrollo de una comprensión más profunda y la empatía mutua y la colaboración frente a los desacuerdos. Los puntos claves serían la aceptación de diferencias emocionales, identificar patrones rígidos de conflicto en la relación, no se enfoca solo en eventos aislados, integra técnicas de la terapia conductual tradicional, pero sin forzar el cambio si este no es viable o deseado. Terapia con base en mindfulness. La terapia basada en mindfulness, también conocida como terapia de atención plena, que es la traducción a español, forma parte del enfoque de las psicoterapias contextuales. Esta terapia utiliza el mindfulness como herramienta principal para que las personas aprendan a relacionarse de forma distinta con sus pensamientos, emociones y sensaciones corporales, sin intentar cambiarlos ni evitarlos, sino aceptándolos con conciencia y respeto, sin juicio. El término mindfulness puede traducirse como atención plena o conciencia plena y tiene sus raíces en tradiciones meditativas orientales, especialmente en el budismo. Sin embargo, el ámbito psicológico se ha adaptado y validado como una práctica científica y terapéutica. Esta terapia se basa en la idea de que el sufrimiento psicológico no se produce únicamente por lo que nos pasa, sino por la forma en la que respondemos a lo que nos pasa, y actualmente las personas vivimos en un piloto automático, pensando en siempre en el pasado o preocupados por el futuro, pero nunca en el momento en el que se está viviendo, siempre con ansiedad, y eso simplemente la intensifica. Problemas como la ansiedad, depresión o el estrés. La práctica mindfulness busca que la persona vuelva al presente y desarrolle una actitud de aceptación, curiosidad y compasión hacia la misma. Uno de los protocolos más conocidos es la terapia cognitiva basada en el mindfulness, MBCT, desarrollada por Sindel Segar, Mark Williams, John Tisdale, especialmente para prevenir recaídas en personas con depresión. También se utiliza en trastornos de ansiedad, dolor crónico, adicciones, entre otros. El terapeuta enseña a la persona prácticas formales como meditaciones guiadas y prácticas informales como comer o caminar con atención plena. Y trabaja en sesiones en las que se exploran los patrones de pensamiento automático, promoviendo una actitud de autoobservación sin juicio. Uno de los referentes en esta área dice: mindfulness es prestar atención de manera intencional al momento presente sin juzgar. Un ejemplo de cómo se aplicaría esta terapia sería imaginar a una paciente, vamos a llamarla Mariana, de 29 años. Ella llega a consulta porque sufre de ataques de ansiedad cada vez que tiene una reunión en el trabajo. Su mente comienza a anticipar que va a decir algo incorrecto o a equivocarse y que sus compañeras la van a juzgar. Hasta ahora, Mariana había intentado dejar de pensar en eso, pero solo empeoraba. En la terapia con mindfulness, el terapeuta enseña a Mariana a observar los pensamientos sin engancharse a ellos. Por ejemplo, cuando aparece el pensamiento de seguro voy a quedar en ridículo, Mariana aprende a decirse: estoy notando el pensamiento de que voy a quedar en ridículo. En lugar de asumirlo como una verdad, con el tiempo, Mariana empieza a responder con más calma. En la terapia
Con mindfulness, el terapeuta le enseña a Mariana cómo observar sus pensamientos sin engancharse a ellos. Por ejemplo, cuando aparece el pensamiento de seguro voy a quedar en ridículo, Mariana aprende a decirse, estoy notando el pensamiento de que voy a quedar en ridículo, en lugar de asumirlo como una verdad. Con el tiempo, Mariana empieza a responder con mucha más calma sin que su ansiedad la domine, porque aprende a mantenerse presente y a no dejarse arrastrar por sus juicios internos. Las diferencias claves. Aunque todas buscan el bienestar psicológico, difieren en su enfoque. Por ejemplo, el ACT se centra en valores personales y aceptación, el DBT en regulación emocional y el FAP en relaciones interpersonales dentro de la sesión terapéutica. Estas terapias ofrecen caminos diversos pero complementarios para abordar el sufrimiento humano desde un enfoque contextual, compasivo y práctico. Thank you so much. Gracias. Esta fue mi exposición.